A sudar la Perú, a ponerse la camiseta. Aún es común pensar en la discapacidad como un impedimento que se origina en la persona, como una deficiencia que restringe las posibilidades de un desarrollo normal y deseable. Sin embargo, hay otra forma de mirar la discapacidad, como el resultado de las vallas que levantamos frente a quienes presentan características y procesos alejados de esa normalidad que nos enseñan a apreciar desde pequeños. Es un modelo que excluye, que tiene un impacto negativo en muchas vidas, porque les pone límites, las contiene y no las deja crecer, y al mismo tiempo nos perjudica como conjunto, porque continuamos evitando ver la inmensa diversidad que hay a nuestro alrededor, así como las múltiples formas en las que podemos aportar al bienestar de todos. Hola, soy Fran. ¿Saben cómo es vivir siendo una persona autista y trans en el Perú? Hoy vengo a contarles mi historia. En realidad creo que es algo que nos pasa a muchas personas autistas, que es crecer como durante toda la infancia y adolescencia, sintiendo que no perteneces al espacio en el que estás. Y en esta no pertenencia es que uno empieza a sentir que algo pasa, ¿no? Pero no sabes qué exactamente. Y algo que se suele repetir mucho en las personas autistas que hemos recibido el diagnóstico de adultos es que hemos pasado por una serie de diagnósticos cerrados a lo largo de nuestra vida, ¿no? En mi caso, pasé por depresión, ansiedad social, fobias, etcétera, etcétera, pero ninguno de estos diagnósticos como que englobaba todo lo que estaba pasando conmigo. Mientras crecía, Fran fue dándose cuenta de que su forma de ser y de percibir lo que ocurría a su alrededor se distanciaba de lo que era visto como normal entre sus compañeros. Estas diferencias, pero especialmente las barreras construidas por una sociedad que se resiste a abrazar la diversidad, limitaron sus posibilidades de relacionarse con los demás. En realidad, una de las dificultades particularmente que yo he tenido a lo largo de mi vida es la socialización. Para mí ha sido muy complejo mantener relaciones sociales porque vivimos en una sociedad que te plantea normas para todo, ¿no? Los amigos se hacen de tal forma, las relaciones se crean de tal forma, te tienes que comunicar de tal forma. Entonces yo recuerdo que durante toda mi infancia y adolescencia me ha costado mucho hacer amigos. No entendía como estas normas, ¿no? Cómo se tenían que mantener estas relaciones. Sí, el tema social para mí ha sido como mi mayor dificultad, hasta el día de hoy en realidad. Yo he encontrado como otras formas de hacer amigos que no son las típicas y que a mí me funcionan, ¿no? Fran siempre ha sido de pequeño era muy introvertido. Le costaba tener relaciones sociales, no le gustaba saludar, no le gustaba que lo toquen. Y bueno, para mí era algo difícil, entonces busqué muchas veces psicólogos, he estado en muchos psicólogos, en muchos talleres, yo buscando el por qué Fran era así. Pero a Fran también le costaba mucho abrirse ante un psicólogo, ¿no? Abrirse ante un profesor, ante una terapista. Entonces fue pasando el tiempo y esto se fue haciendo más grande, lógicamente, ¿no? Fran recibió su diagnóstico hace tan solo algunos años. En ese momento pudo encajar las piezas de un rompecabezas que permanecía irresuelto desde hacía mucho tiempo. Le permitió comprender los procesos por los que había pasado y que continuaba atravesando. Pero sobre todo le ha dado herramientas para desenvolverse en un mundo que siempre le pareció poco dispuesto a acoger la variedad de formas de ser, sentir y pensar que existe en él. Yo decido buscar ya de adulto más respuestas, ¿no? Como que otras miradas. Y es así como llevo a una terapeuta que después como de 2 sesiones me dice, yo creo que deberías hacerte como que una evaluación en autismo porque creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo recibí mi diagnóstico, como te decía, en el 2016, que fue diagnóstico en ese entonces de Asperger, que era lo que se usaba en ese entonces en el manual diagnóstico, que hoy en día ya no se usa, que es autismo nivel 1. Conceptos como neurodivergencia o autismo no son nuevos en este programa. Carolina Díaz, fundadora de la plataforma Más que Bipolar,
nos explicó anteriormente en qué consisten. Sin embargo, la poca difusión de la realidad por la que atraviesan miles de peruanos amerita que recordemos qué implican, para que no olvidemos algo tan esencial como la enorme diversidad inherente a la naturaleza humana. En realidad hay dos conceptos que se confunden mucho, neurodiversidad y neurodivergencia, ¿no? Para decirlo de una forma resumida, neurodiversidad es un hecho biológico, ¿no? Es la diversidad de formas y cableados cerebrales que existen en el mundo. Por ende, podemos decir que todos somos neurodiversos. Y la neurodivergencia son las personas que tienen un procesamiento cerebral como atípico, ¿no? Que sale de la norma de lo que es lo normal, entre comillas. Entonces, las personas neurodivergentes somos personas autistas, disléxicas, con discalculia, TDAH, todo lo que englobe tener un procesamiento cerebral como que sale de esta norma social. En realidad el autismo es un espectro, ¿no? Cada característica va a ser dependiente a cada persona que vive el autismo de su propia forma. Si bien es cierto, el manual diagnóstico te menciona que hay 3 niveles de autismo, estos 3 niveles están basados en las necesidades de apoyo que tienes tú como persona, más no en qué tan autista o no eres. Dependiendo en qué contexto te desarrolles, qué tantos ajustes te dé el entorno en el que te desarrolles, tus características y tus formas de existir en este espacio van a variar, ¿no? Entonces, las características van a ser muy distintas de persona en persona autista, ¿no? Hola, mi nombre es Carlos Sánchez, soy CEO de Empanacombi, una empresa social que emplea cocineros y panaderos con discapacidad. Vengan a conocer nuestra historia. Desde pequeño, desde casa y en la universidad también, estuve involucrado con distintas iniciativas de impacto social, porque me interesaba hacer que esta sociedad sea un poco más equitativa, ¿no? Un poco más justa. Siempre pensé en dedicarme a hacer algo así, pero siempre lo pensaba en el modelo de tener mi trabajo y a la par hacer como obra social y tal, ¿no? Es cierto que una temprana experiencia cercana a ciertas realidades puede marcar decisivamente el rumbo que tomamos. Sin embargo, muchas veces es en el camino donde encontramos un motivo que nos impulsa a actuar. Yo no conocía la discapacidad a profundidad antes de llegar a Empanacombi. Sí había tenido interacción con personas con discapacidad. Una de mis mejores amigas del colegio era una persona sorda y mira, ahí no habían intérpretes de lengua de señas, ni mucho menos, pero ella tuvo que adaptarse un poco al español, al lenguaje signado y esas cosas, ¿no? Para poder culminar su etapa escolar, ¿no? Entonces era mi amiga, me gustaba mucho estar con ella y defenderla a veces. Y luego en el trabajo, en uno de los primeros trabajos que tuve también, mi compañera era una persona que tenía una discapacidad un poco severa de motricidad. No conocía de fondo los temas de diagnósticos o las políticas de inclusión y esas cosas que ahora me gustan y desarrollo, pero sí tuve interacción con estas personas, ¿no? Y de alguna manera interactuar o convivir con estas personas, que yo creo que yo lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo en edad temprana, es clave para que uno pueda estar sensibilizado y concientizado acerca de la diversidad que existe en los temas de discapacidad. Carlos encontró la forma de integrar su búsqueda de crecimiento profesional con la vocación de servicio que había aflorado en él desde mucho antes. La ocasión llegó en la forma de una hermosa idea que brotó de un amor infinito y que ha logrado trascender hasta alcanzar a muchas más personas. Empanacombi nace en 2012 por iniciativa de Cintia Rodríguez, su fundadora, con la motivación de poder emplear a personas con discapacidad. Ella tiene una hermana con síndrome de Down que en su momento, o sea, en el 2012, no pudo obtener empleo fácilmente por su diagnóstico. Entonces esto molestó e indignó a la familia, a todos, y pues decidimos crear una empresa para poder darle trabajo a ella y a personas como ella.
elaborado ese tender? Sí, Empanadas, ¿qué más? ¿Qué sabores te gustan? así de harina. Así de gallina, qué rico, está bien. Salud. Ella es subcampeona mundial en natación, estudia, es una mujer con muchas cualidades. Y en ese tiempo, cuando nosotros buscamos trabajo para ella, nos dimos cuenta que algunos empresarios le cerraban la puerta porque miraban su diagnóstico, su condición, más no todo lo que ella podía dar a la empresa. Que no podía hacer el trabajo, que no estaban preparados para contratar a una persona con discapacidad, que podría haber problemas, accidentes y no querían hacerse responsables. Entonces se entiende, ¿no? Porque el desconocimiento genera eso, de repente un poco de temor, de paradigmas. Empezamos justamente con eso, una combi vieja del año 96. La gastronomía en nuestro país es realmente una herramienta de inclusión social muy fuerte porque incluye agricultores, a cocineros, es algo que enriquece mucho nuestra cultura. Entonces dijimos, ¿por qué no que la gastronomía también sea una herramienta de inclusión laboral para personas con discapacidad, ¿no? Cuando escuchó sobre el proyecto de Cintia, supo inmediatamente que quería contribuir a que pudiera materializarse. Se identificaba plenamente con el propósito. No había tenido una experiencia cercana con esta realidad en el pasado, pero sí una fuerte inclinación por apoyar aquellas causas que le parecían justas. Carlos no titubeó y así empezó a formar parte del equipo de Empanacombi. Cuando Cintia me cuenta de esta iniciativa de poder crear una empresa que sea inclusiva, yo me involucré en el primer año, de alguna manera apoyando, y luego ya en el siguiente año invertí, porque me parecía una empresa bastante de mucho impacto, una empresa social, así que me fascinó desde el inicio, ¿no? Desde la idea. No se muevan. Al regresar, Frank nos contará por qué ve el autismo como una identidad. Y Empanacombi emprende una serie de cambios pensando en las capacidades de los trabajadores. Ya volvemos. Para mí el autismo es parte de mi identidad, ¿no? Es una condición de vida, nacemos siendo autistas, vivimos y moriremos siendo autistas. Y esto es un poco también para alejarnos del modelo médico que existe de pensar que el autismo es un trastorno. Así como en su tiempo la homosexualidad estuvo dentro de un manual de diagnóstico y hubo toda una lucha para sacarla, es un poco la lucha que tenemos hoy en día los activistas autistas, ¿no? No ver el autismo como un trastorno, no ver el autismo como una enfermedad, sino como una condición de vida y muchos de nosotros como una identidad. Fran se ha topado con varias dificultades en una faceta clave para cualquier adulto, como es el trabajo. Son muchos los problemas que enfrentan las personas autistas para conseguir empleo. Existe un trato discriminatorio hacia ellas debido a prejuicios que subsisten. Pero además, les resulta complicado encontrar un ambiente saludable, que contribuya a su crecimiento personal y no limite todo lo que pueden dar por los demás. En realidad la comunidad autista tiene una alta tasa de desempleo porque las organizaciones, sean públicas o privadas, no están capacitadas para atender a trabajadores autistas dentro de su equipo. Porque no quieren, porque no saben o porque no tienen presupuesto, etc. Hay un sinfín de excusas que se pueden utilizar para no contratar a personas autistas. Y lamentablemente hay muchas personas autistas que están dentro de la comunidad sin trabajo, ¿no? Sin empleo, porque no tenemos acceso a un empleo digno. Y si tenemos acceso a este empleo en instituciones públicas o privadas, simplemente es para cubrir esta cuota de personas con discapacidad dentro de la empresa, pero no porque realmente se esté valorando la habilidad que tienes para el trabajo al que estás postulando. Yo hoy en día soy independiente porque por muchos años de mi vida busqué trabajo y fue muy complejo. Solo una vez tuve un trabajo para alguien más, o sea, en una empresa privada, pero no, o sea, tuve que emprender, tuve que ser independiente, empezar a buscar trabajo, o sea,
lo que estudié, pero de manera independiente porque es complejo, no encuentras trabajo, ¿no? Su familia y amigos cercanos son su soporte frente a la adversidad, frente a un mundo que todavía está poco adaptado a las personas autistas. Juntos han conseguido crear un ambiente en el que Fran puede desarrollar sus capacidades, que lo motiva a expresarse, a ser él mismo y sentirse feliz con quien es. Hoy en día sí puedo decir que el entorno está adaptado, que mi núcleo familiar, que es mi entorno principal, ha sabido cómo brindarme los ajustes que necesito para desarrollarme en todos los ámbitos de mi vida. Aparte que también en mi casa mi papá es autista, entonces como que estamos acostumbrados a vivir rodeado de ajustes, ¿no? Y sí, y yo creo que es como lo principal para poder salir y enfrentarte a la sociedad, que es poco amigable y poco respetuosa, pero saber que en tu entorno cercano las personas entienden de autismo, saben que necesitas ajustes, saben que hay dificultades que se van a presentar y que a estas te brindan este acompañamiento. Yo creo que es súper importante para sentirnos un poco más parte de. Si estamos dentro del rubro, vamos a ver que sí ha habido un cambio importante. Pero si le pregunto a una persona de a pie qué cree que es el autismo, muchos me dicen, uy, creo que son los niñitos que se balancean, o son niñitos que están en su mundo. Entonces es como que todavía tienen un concepto del pasado, ¿no? Errado todavía, ¿no? Y todas las referencias son relacionadas con las infancias, más no con la adultez. Los cambios que ahora observamos, los estereotipos que han ido cayendo y la mayor apertura que podemos ver al hablar sobre autismo es el resultado de una lucha tenaz, de un esfuerzo incesante de quienes viven con esta condición. Así como Fran, son muchas las personas autistas que emprendieron la dura batalla contra los prejuicios, los intentos de invisibilizarlas e invalidar sus vivencias, en contra de que hablen por ellas. O sea, yo creo que hoy en día se habla más de autismo, pero sí creo que es importante reconocer que es gracias al trabajo de las propias personas autistas que cada vez hablan más. Alzan la voz, hacen activismo y ya no hay como que este temor de decir que somos autistas. Pero todavía hay mucha resistencia en parte de las familias y de los profesionales, ¿no? Los profesionales porque no se actualizan y porque se sigue viendo al autismo con una mirada como médica, patologizante y llena de estereotipos de lo que antes se pensaba que era el autismo, ¿no? Y los cuidadores, pues lamentablemente hasta el día de hoy, siguen como que dándole más peso a la palabra del profesional que a la palabra de la propia comunidad autista. Entonces hay una lucha todavía importante que hay que romper. En el camino de poder emprender algo juntos, de poder ver crecer la empresa, de poder invertir todo lo que tenemos en este sueño, fue un poco inevitable enamorarnos. Así como lo enamorados que estábamos del impacto del proyecto, ya teníamos muchas cualidades y cosas en común. Así que se convirtió, como nos dicen aquí a veces, en mi media empanada. Nos enamoramos en el camino de hacer empresa y ya luego nos casamos, ¿no? Decidieron que su contribución en la construcción de una sociedad que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para personas con capacidades diversas fuera a través de la generación de empleo. Porque el trabajo es un componente fundamental de nuestra realización personal como medio indispensable para conseguir autonomía. Pero además, es una de las principales vías por las cuales aportamos al desarrollo colectivo. Creemos que las personas con discapacidad pueden desarrollarse y desempeñarse como cualquier otra persona sin discapacidad. Y bueno, segundo, el modelo incorpora el tema de la inclusión laboral, es decir, generación de empleo, porque creemos que generando un empleo digno podemos fomentar el desarrollo de estas personas, su economía, su autonomía, y creemos que es la mejor manera de impactar, ¿no? Dando las oportunidades y que ellos mismos demuestren en la cancha de lo que son capaces de hacer. Sí, se adaptó bien, trabajó muy bien.
muy bien freía las empanadas, con mucho cuidado, ¿no? Que el aceite está caliente, tú sabes muy bien atender. Nunca he tenido ningún accidente ni nada. Muy hábiles. Sigo el banana, sigo el café, sigo el jugo. Mi hermana quiere mucho. Uno de los ámbitos en los que se hace evidente el déficit de adaptación de nuestra sociedad a las necesidades y capacidades de aquellas personas con características consideradas fuera de la norma es en el entorno laboral, donde los espacios y los procesos no son adecuados para integrarlas. Conscientes de esta situación, Cintia y Carlos se propusieron introducir un cambio y construir un ambiente de trabajo apropiado para ellas. En general, las empresas no están adaptadas para recibir a personas con discapacidad, sea en este sector o en otros, ¿no? De hecho, es muy reciente el tema de generar accesibilidad en el espacio laboral. Bueno, la gastronomía o la industria gastronómica no es la excepción en este caso, ¿no? No hay, digamos, equipos adaptados, la misma dinámica de trabajo adaptados para poder ser accesibles para personas con discapacidad. Es muy difícil, ¿no? Y creo que principalmente es el tema mental y actitudinal de los empleadores. Creo que hay muchas barreras aún porque existen prejuicios acerca de la discapacidad, de que no van a ser igual de productivas, o equiparan la discapacidad con incapacidad y este viene a ser un problema de estigma. Así que hay muchos frentes en realidad en los cuales trabajar, ¿no? No solamente el diseño del espacio, la accesibilidad, sino también el tema cultural y actitudinal que viene de la misma mente de las personas y principalmente de los empleadores. Establecer un entorno adaptado a las características de sus trabajadores fue una prioridad. Pero no solo se necesitaban los fondos suficientes para llevar a cabo las innovaciones. También se requería contar con un equipo que pudiera orientarlos en el diseño de la estrategia y la implementación de las modificaciones para hacer de su organización un espacio que garantice la inclusión. Para poder potenciar el desempeño de los trabajadores con discapacidad, hemos tenido que hacer una serie de cambios, rediseño de algunos implementos, utensilios e incluso los mismos equipos de cocina, ¿no? Esto lo hemos hecho gracias a inversiones, a financiamientos, uno de ellos de ProInnovate, del Ministerio de Producción. O sea, hemos tenido ese apoyo por parte de empresas privadas como públicas para poder fomentar innovación, ¿no? La clave básicamente es no dejar a nadie atrás y hacer que las condiciones laborales y de trabajo, incluso de estímulos y culturales, sean las mismas para todos, ¿no? Al volver, Fran lleva su activismo a distintos espacios y conoceremos más sobre los cambios que han realizado Cintia y Carlos para garantizar la inclusión en Empanacombi. No cambien de canal, ya regresamos. Bueno, en el 2016 que recibo mi diagnóstico, empecé como a informarme más, a leer más y decidí abrir una página en Facebook. Pero esta página era solo para compartir información de otras cuentas, pero no hablaba desde mi experiencia personal. Pero en el camino fui conociendo a más personas autistas, fui conociendo gente que hacía activismo y me di cuenta como que había mucho por hacer a favor de la comunidad autista porque a raíz del diagnóstico me empecé a dar cuenta que vivíamos en una sociedad que no te garantizaba los derechos como persona autista, entonces había que hacer algún tipo de incidencia. Fran eligió que las redes sociales sean su principal medio de expresión, a través del cual cuenta su experiencia, para educar sobre condiciones sobre las que se han forjado muchas imágenes e ideas erróneas, y para visibilizar una realidad de la que se habla muy poco. Para esto yo ya había hecho muchos años activismo por la comunidad LGTBIQ+, entonces ya más o menos sabía
como todas estas necesidades que habían en torno a estas luchas sociales, ¿no? Y ya poco a poco empecé como a abrir un Instagram donde ya contaba desde mi experiencia como persona autista. Luego ya me formé en todo el tema de sexualidad, género, discapacidad, que es como que mi tema de interés. Y empecé a hacer incidencia y activismo en eso, porque casi no se habla de sexualidad y autismo. Así nació Soy Autista, una plataforma en la que desde el principio Fran nos dice fuerte y claro que el autismo es una parte esencial de su identidad, de quién es realmente. Mi Instagram es @soyautista_franriva. Si bien es cierto, gran cantidad de mi activismo lo hago a través de redes, porque hoy en día es una de las plataformas que más alcance tiene, pero también hago activismo en espacios políticos, doy charlas, capacitaciones y trato siempre de estar en estos espacios que se nos han sido negados mucho tiempo a las personas con discapacidad, ¿no? Que son estos espacios políticos, espacios de incidencia. Yo creo que es importante empezar a hacer que la gente, si quiere saber sobre discapacidad, sobre autismo, escuche a las propias personas autistas o con discapacidad. Sí, ha habido mucha dificultad de las personas en el exterior, ¿no? La resistencia a temas como sexualidad, autismo, en adultos, ha habido mucha resistencia. En una oportunidad sí recibió comentarios de discriminación muy fuerte. ¿Quién sería? Le hizo, incluso yo podría decir, una amenaza, ¿no? Y yo vivía asustada, hasta el día de hoy. O sea, para salir, para lo que sea, voy con Fran. O sea, quisiera estar todo el tiempo con él, ¿no? Por el tema del cuidado. Pero sí, yo me asusté mucho cuando eso pasó. Cuando yo estaba buscando mi diagnóstico, empecé a seguir varias personas autistas y Fran era como que la persona más conocida en redes. Tengo una cuenta que se llama Mujer en el Espectro. Hablo en redes sociales desde hace año y medio, hago contenido y me centro en hablar sobre mi vida como mujer autista, pero también cómo es maternar siendo una mujer autista y también teniendo un hijo autista. Sí, yo también hice esa cuenta para que él no sintiera lo que quizás yo sentí cuando era pequeña, de que no tuviese miedo a ser él y que se sienta orgulloso de lo que es. O sea, para mí, yo me siento orgullosa de ser una persona autista y quiero que él sienta eso, que tenga un buena autoestima y que entienda que quizás necesitar apoyos, porque puede ser que sea no hablante o cualquier tipo de apoyo que necesite, no está mal. Sabe que todavía hay mucho camino por recorrer, no solo porque existe un gran desconocimiento acerca de lo que implica el autismo, sino porque hay mucha resistencia a cambiar miradas y actitudes, a ser comprensivos y respetuosos de la diversidad. Por eso cree que es fundamental conquistar aquellos espacios desde los cuales poder actuar con el fin de llegar a más personas para educar, para derribar prejuicios, así como para participar y tener una voz frente a las decisiones que los afectan. He trabajado con municipalidades, con la Defensoría del Pueblo, con entidades públicas como la OMAPET. Entonces, es un poco como yo siempre le digo a mis amigas y compañeros activistas, es apropiarnos de los espacios que nos han sido negados por mucho tiempo, ¿no? Un proyecto muy preciado para él ha visto la luz hace poco. Se trata de un libro en el que ha participado y ha podido reflexionar, a partir de su experiencia, sobre un tema fundamental en la vida de las personas autistas, y en realidad de todos, porque quiere seguir desmontando los prejuicios que se han construido alrededor. Y esta es una forma de romper los silencios que persisten. Escribí un libro con unas colegas en Argentina que se llama Autismos y Sexualidades, que es un libro que es como una guía para acompañar a personas autistas, docentes, familiares que quieran saber de autismo y de sexualidad también, que es un tema que prácticamente no se habla, ¿no? Es un libro que ha salido recién hace poquito más de un mes y que es como muy necesario de leer, ¿no? No porque yo haya participado, sino porque no se habla, ¿no? Se sigue pensando que las personas autistas no tienen sexualidad. Yo estudié psicología, etcétera, pero también tenía mis propios sesgos
con respecto a las personas autistas. Y con él he aprendido mucho sobre personas autistas. He aprendido a no juzgar, he aprendido sobre ellos, sobre sus necesidades. Yo creo que parte desde el punto de no estigmatizarlo, no quitarnos absolutamente todos lo previo que conocemos, por ejemplo, de edad y como decían, del autista que se balancea, de que se coge los oídos, que se golpea la cabeza, o sea, es súper estereotipado. Sí, hay personas autistas que sí tienen ese tipo de comportamientos, pero no son todos. Yo que también soy autista, me cuesta mucho hablar en público, la verdad. Es diferente hablar en petit comité o en grupo o en familia, a tenerlo que hablar delante de un grupo de personas que no conoces de nada, o un aula muy grande o un centro muy grande, ¿no? Pero ya, no sé, a mí me bloquea mucho. En cambio a Fran no, él va a lo suyo y lo explica muy bien y lo hace muy bien. Lo admiro en este aspecto, de verdad. Muchas de estas innovaciones han sido rediseñar mobiliario, incorporar tecnología adaptativa a algunos equipos. Los hornos están adaptados desde el fabricante para poder tener una serie de estímulos visuales para las personas sordas que no escuchan las alarmas, y así una serie de cosas para poder tener el mismo desempeño que las personas sin discapacidad, ¿no? Cintia y Carlos se encargaron de emprender las transformaciones bajo la premisa de que la inclusión debe ser transversal a toda la organización. Por eso todas las áreas, desde la cocina hasta el proceso de contratación de personal, han sido pensadas para acoger personas con discapacidad en un espacio seguro, que las motive a desarrollar su potencial y demostrar todo lo que pueden aportar. Una de las innovaciones es un wearable, un reloj, como una especie de smartwatch que permite que personas sordas se puedan comunicar entre ellas y con personas oyentes también, ¿no? Además, también hemos desarrollado una nueva innovación en mecánica y ergonomía gastronómica junto con la Universidad Católica y ProInnovate, un cerrador, una empanadora que respeta la ergonomía de algunos diagnósticos como por ejemplo el síndrome de Down, y también reduce las curvas de aprendizaje del diseño de empanada. Hemos también adaptado algunos equipos de trabajo como el horno, desde la fabricación del mismo, algunos utensilios, y también incorporado tecnología adaptativa que nos permite que algunos equipos como la laminadora, la amasadora y la batidora de temperatura puedan indicar y comunicar si es que llegaron a usarse de manera correcta o no, para de ese modo reducir mermas y también que sea también más seguro para el uso de personas con discapacidad. Los ajustes realizados en los equipos y utensilios han hecho posible convertir la cocina en un ambiente apto, en el que los trabajadores pueden demostrar y fortalecer sus capacidades. Esto nos da un mensaje que debería quedar claro para todos. La discapacidad no es una característica que radica en la persona, sino en el producto de cómo nos relacionamos con ella. Actualmente son 9 personas con discapacidad. La mayoría son población sorda. De hecho, la mayoría de todos los cocineros aquí, panaderos, asistentes de cocinas, incluso la jefa de cocina es una persona sorda. En algunos casos sí han tenido experiencias previas en otros trabajos o en sus propios negocios también. Y en otros casos sí han tenido formación en cocina y panadería, ¿no? Pero sí, la mayoría no tiene acceso mucho a la educación, y por lo mismo nosotros tenemos un programa de capacitación ya cuando son empleados, ¿no? Lo más importante es la actitud para el trabajo. Y además no solamente empleamos personas sordas, sino personas con discapacidad intelectual como síndrome de Down, autismo y retardo leve. Algunos han pasado por cocina y otros también trabajan en atención al cliente en nuestras tiendas y en nuestros eventos.
Aprendimos la lengua de señas peruanas para poder comunicarnos con nuestros compañeros sordos, poder entender su cultura, su lengua. Y fue muy bonito, fue un proceso enriquecedor, porque uno piensa que la lengua de señas es como un español y le pone señas, no, sino que ellos nos enseñaron a entrar a su cultura y eso nos abrió todo un abanico de posibilidades también, ¿no? Como parte de su trabajo para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad, se han trazado otro objetivo. Aspiran a crear un espacio de formación para ellas, donde puedan desarrollar las competencias necesarias con la finalidad de desempeñarse de forma óptima en ciertos rubros en los que ambos tienen experiencia. Hemos desarrollado una serie de talleres para que puedan aprender oficios como la panadería, la cocina y el servicio al cliente, enfocados y diseñados exclusivamente para las personas con discapacidad, para la población sorda. ¿No? Hemos desarrollado esos talleres con la finalidad de poder tener una unidad de negocio adicional, y los pilotos han sido financiados por nosotros mismos, ¿no? Con profesores, especialistas, no solamente en sus campos, sino también para interactuar con personas con discapacidad. Cuando atraemos población sorda a estos talleres, también hay siempre intérpretes de lengua de señas peruana. No se vayan. Al regresar, Fran y Carlos hacen un llamado muy importante que nos llevará a reflexionar sobre lo que estamos haciendo para forjar una sociedad con iguales oportunidades para todos. Volvemos con lo último. Podría decir que todavía vivimos en un espacio igualitario, porque sería mentir. Creo que todavía vivimos con muchas dificultades y con mucha discriminación y capacitismo en esta sociedad como la peruana. Un gran problema que yo encuentro como persona autista y perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, es que la sociedad piensa que una lucha invalida a la otra. Entonces, mientras la sociedad siga pensando que, por ejemplo, las personas con discapacidad no tienen sexualidad, que las personas con discapacidad no pueden ser disidentes, no pueden tener decisión propia, nunca vamos a vivir en una sociedad igualitaria. Fran lucha en el presente pensando en las generaciones que vendrán, para que más adelante los niños autistas tengan el camino un poco más despejado, para desterrar poco a poco esos prejuicios que los lleva a ocultarse por temor a ser tratados como extraños. Un futuro en el que las personas autistas tengan las mismas oportunidades de estudiar, de trabajar y de desarrollarse plenamente. Y proyectos a futuro, en realidad, seguir haciendo activismo, seguir tratando de educar a la población, crear redes, seguir conociendo más personas autistas. Yo creo que es como lo que mejor puede pasar, es que las propias personas autistas se encuentren y juntas empecemos a crear estas redes de lucha, de activismo, ¿no? Y sobre todo educar dentro de lo que podamos, porque tampoco es nuestra obligación educar a la sociedad, pero sí es necesario por quienes vienen atrás nuestro, ¿no? Bueno, yo como mamá, desde que a Fran le dieron el diagnóstico, realmente he visto cómo ha crecido como ser humano y cómo lucha porque las personas puedan entender, comprender y aceptar a las personas autistas. Ha ido logrando cosas muy en silencio, pero mucho también trabajando para las demás personas, y realmente estamos sumamente orgullosos de él, de todos los logros que está teniendo, se me corta la voz, y de toda la fuerza que tiene para seguir adelante, ¿no? Tener una persona autista, yo tengo a mi esposo y tengo a mi hijo, es realmente una bendición. Son personas sumamente sensibles, sumamente capaces de lograr todo lo que quieren, y creo que hay una frase que está muy dicha, pero que no la ponen en práctica, que las limitaciones las tenemos en la cabeza. Y para una persona autista como Fran, pues yo creo que no hay limitaciones. Él lo está demostrando cada día. Creo que nuestro trabajo
ayuda un poco a ver que una persona con discapacidad tiene mucho potencial y puede desarrollarse de la misma forma, creadas las condiciones, que una persona sin discapacidad. Los trabajadores con discapacidad es nuestro activo más valioso y lo vemos, ¿no? En términos, no solamente un tema de apoyo y tal, sino porque realmente es un ambiente muy productivo. Una persona que no ha tenido oportunidades así nomás fácilmente te puede generar resultados muy relevantes. Ha pasado más de una década desde que Cintia decidió darle a Nati la oportunidad que otros le negaban, porque conocía todo lo que podía lograr, de lo que es capaz. En el tiempo que ha transcurrido, ella y Carlos han ayudado a cumplir metas. Han contribuido a derribar obstáculos y ofrecido oportunidades, porque quieren que todas las personas, en su diversidad de condiciones y capacidades, tengan la misma posibilidad de desarrollar su talento, de hablar y valerse por sí mismas. Gran parte de lo que vendemos aquí se va a otras empresas que han apostado no solamente por un producto que es sabroso y con mucha aceptación del público, sino por nuestro modelo, ¿no? Ellos, al contratarnos, estas empresas al contratarnos, generan empleo indirecto, porque gracias a ellas nosotros empleamos a más personas con discapacidad. Son empresas que han apostado por un modelo de negocio porque creen genuinamente en un modelo de inclusión laboral también e impacto a través de la contratación, ¿no? Entonces, queremos crecer por ese lado también y, por supuesto, tener impacto en regiones. En cuanto al impacto, yo creo que ha sido muy relevante, no solamente para nosotros como trabajadores, porque te enriquece, ¿no? Te ayuda a ser más innovador, más creativo, pero también lo que nosotros buscamos es normalizar todo esto, ¿no? Que sea el común denominador de las empresas, que sea algo, que sea lo recurrente, lo común, lo corriente, de poder contratar a personas con discapacidad dentro de la planilla. Eso es lo que nosotros buscamos y creemos que se está logrando poco a poco y todavía hay un largo camino por recorrer, ¿no? Es necesario que dejemos de ver la discapacidad como un déficit a nivel individual, como una circunstancia que limita a las personas y les impide alcanzar el modelo de normalidad que nos inculcan desde pequeños. Quienes presentan condiciones y procesos distintos, alejados del estándar, se encuentran en situación de desventaja por la escasa adecuación del entorno. Un entorno construido precisamente para preservar esa normalidad, lo que afecta todas las dimensiones en sus vidas y en muchos casos les niega el derecho a hablar y decidir. Algo que siempre trato de decir cuando puedo es que si quieres saber de autismo, escuches a las personas autistas, ¿no? Dejemos de utilizar a las personas autistas o con discapacidad como mero objeto de estudio, como mero objeto de investigación y empecemos a vernos como ciudadanos de primera categoría. Mientras sigamos en una sociedad donde no tenemos garantizados todos nuestros derechos como ser humano, vivimos las personas con discapacidad como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, el mensaje más importante para mí es cuestionarte, tú persona sin discapacidad, ¿qué estás haciendo para que las personas con discapacidad vivamos en una sociedad amigable y respetuosa? Me gustaría que las personas, en realidad todos, personas, empresas, puedan confiar en el trabajo y en el desempeño de las personas con discapacidad. Realmente los resultados van a ser impresionantes. Yo tengo aquí muchos casos de éxito de gente que, bueno, de alguna manera ha llegado un poco más tímida y hemos visto que en poco tiempo, en meses, en algunos en años, han podido realmente desarrollarse, ¿no? Generar empleo, llevar comida a casa, ¿no? Aportar a la canasta familiar, que era algo impensado por algunos papás o apoderados, y ahora lo hacen. Entonces, sí creo mucho en el talento de las personas con discapacidad y vamos, si es que las organizaciones o los grupos no incorporan esta diversidad funcional, ¿no? Que es la discapacidad, se van a perder de un montón de cosas. Se van a perder de perspectivas enriquecedoras, de nuevos lenguajes, de nuevas culturas y de nuevas formas de hacer las cosas. Fran estudió consejería psicológica, así como un diplomado en discapacidad y sexualidad.
Sexualidades y autismos, hacia la plenitud de derechos, fue presentado en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevó a cabo entre el 27 de abril y el 15 de mayo de este año. En el 2017, Cintia y Carlos representaron al Perú en la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, en Ginebra, Suiza. En el 2019, en Panacombi participó en la Cumbre Harkin, que se llevó a cabo en París, Francia. El evento estuvo a cargo de Humanity and Inclusion, organización internacional reconocida por su trabajo en la promoción de derechos e inclusión para personas con discapacidad. Si quieres ayudar a nuestros protagonistas de hoy o si conoces alguna historia que inspire, escríbenos a través de nuestras redes sociales, porque tú también puedes ser pura camiseta.